¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ronnie Basantes, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. Evelyn Bustos, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Medelin Cusme, Buenos días, presente. buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Enrique Wambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Viviana Huanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Terry Guaitara, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Yesenia Baquingo, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Israel Jara, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Carlos Martínez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Carla Moreno, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Pablo Orozco, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Parra, Presente, Inge, buenos días. Cristian Pillapa, Cristian Pillapa, ¿no está? Ruth Pomaquiza, Presente, Inge, buenos días. Luis Quillay, Presente, Inge, buenos días. Cintia Quintuña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Danilo Robalino, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Enrique Romero, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jorge Taipe, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Brigito Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Diego Torres, ¿no está? María Villacrés, ¿no está? Carla Villamar, Presente, buenos días. buenos días. Ok. Listo. Inge, disculpe, buenos días. Disculpe, no me puedo conectar breve. Cristian Pillapa, por favor, Inge. Pillapa, ok. Ahorita te registro. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces con el contenido correspondiente a la clase del día de hoy. Como ya habíamos un poquito comentado anteriormente, cada vez nosotros vamos a ir completando o complementando, más bien dicho, el análisis correspondiente del comportamiento y cada uno de los elementos que intervienen dentro del medio de propagación de un radioenlace, ¿sí? Entonces, poco a poco o uno a uno vamos a ir insertando cada uno de los elementos perturbadores, de los elementos atenuadores, de los elementos que pueden provocar pérdidas adicionales a todo nuestro sistema o a todo nuestro balance total del enlace, ¿sí? Entonces, como ya habíamos mencionado, nosotros las pérdidas correspondientes provocadas por el medio incluyen básicamente las pérdidas básicas en el espacio libre y las pérdidas o las atenuaciones que generan cada uno de estos elementos que vamos a ir analizando. La última clase ya comenzamos básicamente con el análisis del ruido, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hacer un análisis correspondiente, en cambio, a la interferencia, ¿sí? Básicamente porque en función de esto, no sé si ustedes recuerden en las primeras clases, habíamos un poquito comentado que los sistemas de radiocomunicaciones
cuando hablamos de los sistemas o de la cobertura que genera cada uno de los transmisores correspondientes, pueden enfocarse o pueden ser considerados un límite o en este caso una cobertura máxima determinada por diferentes condiciones, ¿no? Una puede ser a causa del ruido correspondiente o dependiendo del valor de potencia que se le alimente, donde en este caso el ruido será la única, el único elemento perturbador y obviamente en función del ruido y de la potencia se puede determinar la cobertura máxima, ¿sí? O a su vez también habíamos comentado que la interferencia juega también un papel muy importante, ¿no? Porque la cobertura puede llegar hasta donde el campo producido por nuestra señal deseada correspondiente sea superior a un cierto valor correspondiente que se denominaba la relación de protección o el campo mínimo utilizable, en el cual básicamente dependía del campo que iba o que podría provocar otros transmisores a la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde se debe realizar básicamente este análisis correspondiente de interferencia, ¿ok? Entonces, esto es en esencia lo que nosotros vamos a enfocar, lo que nosotros vamos a estudiar principalmente el día de hoy. Y aparte también ya analizando y ya teniendo en cuenta los conocimientos necesarios tanto de la influencia o de la incidencia del ruido y también de la influencia de la interferencia, ¿sí? Entonces, en función de eso vamos a ir determinando los diferentes tipos de sistemas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un diagrama bastante básico, bastante sencillo de lo que nos representa la interferencia, ¿no? Donde nosotros obviamente vamos a tener nuestro enlace deseado, ¿sí? Nuestro enlace deseado que está conformado obviamente por nuestro transmisor y todos los elementos que lo conforman, ¿no? Entonces, obviamente aquí nosotros tendríamos que incluir o tendríamos que tener en consideración tanto las pérdidas que se provocan en la línea de alimentación, las pérdidas provocadas por la antena y obviamente también la ganancia. Y partiendo obviamente de la potencia que está generando o que está entregando básicamente el transmisor, ¿sí? Posteriormente nosotros vamos a tener todo el trayecto, ¿no es cierto?, de nuestro enlace deseado. Esto de aquí nos representa justamente eso, ¿no? Nuestro enlace deseado y las pérdidas básicas generadas a lo largo de todo este trayecto, ¿sí? Porque este trayecto tendrá un comportamiento específico, tendrá un comportamiento determinado en función de las características del entorno y de todo el trayecto propiamente dicho, ¿sí? Entonces eso va a generar estas pérdidas básicas. Posteriormente, en el receptor, de igual forma, nosotros vamos a tener todos los elementos que conforman el receptor, ¿no? Partiendo desde la ganancia de la antena receptora, las pérdidas de la antena, las pérdidas causadas por el cable o la guía o la línea alimentadora, y en función de eso se puede determinar, y eso es lo fundamental, ¿no? Determinar un balance del enlace deseado y obtener o calcular la potencia recibida esperada de nuestro enlace deseado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos justamente a la entrada del receptor, ¿sí? Ahora, aquí, obviamente, por lo general, nosotros lo que asumimos es que, y no lo que asumimos, ¿no? Sino más bien lo que se esperaría es que las antenas, ¿no? Las antenas, tanto del transmisor deseado como en el receptor correspondientemente, tienen que estar orientadas justamente a ese enlace, es decir, tienen que tratar de lograr la máxima ganancia o generar la dirección privilegiada en la dirección del enlace, ¿no? En otras palabras, lo que se esperaría es que los lóbulos de radiación estén más o menos dispuestos de esa forma, ¿no? Entonces ahí de pronto se puede tener algo como eso, ¿no? Pero la máxima ganancia debería estar en la dirección del enlace, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrirá con la antena receptora. En este caso, la antena receptora también tendrá un diagrama de radiación de pronto más o menos similar a esto de acá, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se supone que en estos puntos correspondientes se va a tener los máximos valores correspondientes de ganancia, ¿sí? La máxima ganancia, ¿ok? Ahora, analicemos cuál es el comportamiento, en cambio, del transmisor interferente. Sí, ya vamos a ver que, bueno, y ya debemos saber, debemos conocer que existen diferentes tipos de interferencias, ¿no? Ya vamos a analizar cada una de las subclasificaciones más adelante. Pero en este caso vamos a suponer que tenemos únicamente una sola
fuente interferente, otro transmisor que trabaja a la misma frecuencia a la cual nosotros estamos trabajando, es decir, de nuestro enlace deseado, y este nos representa básicamente un enlace interferente. Obviamente, este transmisor no está o es muy poco probable, ¿no es cierto?, que esté enviando su información al mismo lugar donde estará nuestro receptor deseado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya a menos que ahí donde está el receptor hayan varias concentraciones de receptores, de repetidores, etcétera, pero es muy poco probable que se esté enviando una señal a la misma frecuencia al mismo lugar, ¿sí? Es muy, muy poco probable. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que el transmisor interferente esté realizando una transmisión a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, se podría suponer, en cambio, acá, que se cuenta, este transmisor está enviando la señal supuestamente a su receptor correspondiente, que de pronto puede estar por acá, ¿no es cierto? Este sería el receptor, ¿sí? Al cual se quiere establecer la conexión, el transmisor interferente. Entonces, se supone que a su vez también estos transmisores o este enlace deseado entre ellos estará dispuesto para que sus antenas también estén orientadas en las ganancias máximas en esas direcciones, ¿no? Entonces es posible que se pueda tener algo como esto, ¿no? Un diagrama de radiación similar a este en el un lado y de esta forma en el otro lado, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tendríamos que, este es el enlace esperado entre ellos, pero este transmisor interferente es posible, ¿sí? Es posible que vaya a generar una interferencia en mi receptor deseado, en nuestro receptor, ¿sí? Entonces, en este caso, igualmente se tiene que determinar un balance del enlace, el balance del enlace de la antena, o más bien dicho, de la fuente interferente, porque a la final de cuentas, esta antena receptora que tiene aquí va a captar todo lo que su lóbulo de radiación pueda captar, ¿no es cierto?, en cada una de las direcciones. Entonces, en este caso, justamente en esta dirección correspondiente del enlace interferente, se va a dar un enlace adicional y la antena receptora lo va a captar. Entonces, hay que determinar con qué potencia puede llegar, en cambio, esta señal interferente. Entonces, el balance del enlace es exactamente el mismo, ¿no? Se tiene que determinar la potencia que está entregando el transmisor interferente, las pérdidas que posiblemente estén generándose a causa de los terminales de la misma antena, la ganancia de la antena, ¿sí? Las pérdidas provocadas por este nuevo trayecto, ¿sí? Porque estas pérdidas, obviamente estas dos van a ser diferentes, ¿no? Estas dos pérdidas serán diferentes. ¿Por qué? Primero, por la distancia, ¿sí? La distancia será diferente una de la otra, ¿sí? Muy probablemente. Y aparte, las condiciones, la frecuencia será, o estamos asumiendo que es la misma, por eso genera interferencia. Pero las condiciones del enlace o el entorno pueden ser distintas en cada caso. En el un caso puede que haya obstáculos, en el otro caso de pronto hay algún modelo de reflexión que genere alguna condición de desvanecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas condiciones deberían ser analizadas con exactitud en cada una de las pérdidas correspondientes, ¿sí? Entonces, aquí a la final de cuentas, esta señal va a llegar a la antena, ¿no es cierto? Y esta antena va a recibir esa señal. Igualmente, esa señal vendrá amplificada por su ganancia y esta antena también generará las pérdidas propias de la antena y se generará también las pérdidas de la línea o de los terminales en el receptor. Y de ahí se puede determinar justamente la potencia en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que se hará básicamente es realizar una relación, ¿no es cierto?, entre la potencia deseada y la potencia interferente. Y si yo tengo, o yo debería determinar, ¿no es cierto?, una cierta relación, debería decir, para que mi enlace esté libre de interferencias, de pronto mi potencia deseada debería ser, no sé, se me ocurre unos 30, unos 40 dB por encima de la señal interferente. Entonces ahí yo garantizo esta condición de correcto funcionamiento, ¿no? Pero si yo tengo solamente unos 3, unos 5, unos 7 dB por encima de la señal interferente, es posible que la señal interferente sí genere distorsión, ¿sí? Entonces, eso en primera instancia. Y antes de continuar, básicamente quedándonos todavía un poquito en esta diapositiva, eso era lo que quería analizar.
Por lo general, cuando nosotros tenemos los datos, ¿no es cierto?, de una antena, ¿sí?, y tenemos de pronto el rendimiento, la eficiencia, y tenemos la ganancia que nos suelen dar las especificaciones técnicas es la ganancia máxima generada en la dirección privilegiada, ¿no? Entonces, por lo general será este valor de la ganancia el valor que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, ese es el valor conocido. De las otras antenas, ¿sí?, de igual forma, nosotros podríamos tener el valor de la ganancia correspondientemente a la dirección privilegiada, ¿sí?, a la dirección privilegiada. Pero aquí viene la cuestión importante, ¿no? Si nosotros tenemos tanto como dato la ganancia de la antena transmisora interferente y la ganancia de la antena receptora, entonces, si queremos hacer el análisis del balance del enlace interferente, no podemos utilizar esas ganancias porque obviamente no están direccionadas en esa dirección privilegiada. Nosotros tenemos que dirigirnos o tendríamos que orientarnos al diagrama de radiación, ¿sí?, y analizarlo, ¿no? Porque el diagrama de radiación, por lo general, nos da algo como esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un diagrama de radiación similar a esto, ¿no es cierto? Y después tener algo como esto, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos dice es acá son los 0 grados, que es la dirección privilegiada, 5 grados, 10 grados, 20 grados, bueno, y así sucesivamente, 90 grados, y en todas las direcciones correspondientes, ¿sí? Algo como eso. Y ahí, y en cada uno de estos puntos, lo que nos da es más o menos unas circunferencias, ¿no? Entonces, esto nos representa una ganancia, por ejemplo, de 0 dB respecto a la máxima, ¿no? Porque obviamente eso nos va a dar la ganancia máxima. Acá nosotros podemos tener una reducción de 5 dB, una de 10 dB, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos una línea, ¿no es cierto?, en una dirección específica, digamos, por ejemplo, acá, y esto de aquí nos representa, no sé, se me ocurre 10 grados, ¿sí? Entonces, en estos 10 grados tendríamos que determinar cuánto se pierde de la ganancia máxima, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una ganancia máxima de unos 15 dBi y la diferencia entre esto y esto son de 5 dBi, por dar un ejemplo, entonces significa que ya no vamos a tener una ganancia en esa dirección, una ganancia de los 15 dB, me parece que les dije, no me acuerdo, se me fue. Supongamos que esta ganancia, pongamos valores, porque si no me olvido. Supongamos que la ganancia máxima sea 15 dBi y la separación entre línea y línea es de menos 5, ¿sí? Menos 5 dB. Es decir, que en esta dirección, ¿sí?, a los 5 o 10 grados de pronto, si aquí son 10 grados, por dar un ejemplo, en esa dirección correspondiente se tendrá una ganancia de 10 dBi, ya no de 15, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendría que analizarse tanto en estos puntos y en este punto, ¿no es cierto?, para poder hacer el balance del enlace con esa ganancia, ¿sí? Hay que hacer el balance del enlace con esa reducción en la ganancia, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener un análisis más real, más específico de lo que realmente nos espera de la señal interferente. Entonces, ¿qué es lo más obvio, no? Si nosotros tuviéramos en la antena transmisora de la señal interferente un lóbulo de radiación de pronto un poco más sectorial o un poco más omnidireccional, digamos algo como esto, ¿sí? Un lóbulo más o menos algo así, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ese lóbulo va a generar una mayor ganancia y hay más probabilidad de que genere una interferencia, ¿no es cierto? De que la interferencia, más bien dicho, sea dañina. En el caso de que nosotros tengamos una antena mucho más directiva, nosotros podemos tener algo como esto, ¿sí? Algo como eso y aquí de pronto algo así, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, en este caso, la ganancia que se tendrá en cada una de las direcciones, de igual forma, será mucho más pequeña y en este caso habrá una menor probabilidad de que la interferencia, porque la ganancia básicamente es la que muchas veces juega un papel importantísimo en el balance del enlace. Entonces, si la ganancia es demasiado pequeñita, es muy poco probable que esa interferencia vaya a generar perturbaciones significativas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar en el análisis del balance del enlace interferente. En el enlace deseado, no es cierto, porque ahí se supone que las antenas sí están orientadas en la dirección privilegiada. Entonces, se supone que estamos utilizando la ganancia máxima
que puede generar las antenas, ¿sí? Pero en el enlace interferente, ahí sí tenemos que tener esa consideración, ¿ok? Listo, no sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, tal vez respecto a lo que hemos analizado hasta este momento. ¿No? ¿Todo claro? Disculpe, solamente esas letritas de ahí abajo, de lo que es, de lo que son las pérdidas. Ya, ¿cuáles letras? Es ese que está abajo de lo que es el LED, que sería el enlace deseado. Son pérdidas de cuáles dijo ese de ahí, disculpe. Ah, ya, esta de aquí y esta de acá. Ajá. Ya, esas son las pérdidas básicas, ¿sí? Son las pérdidas básicas que se provocan, básicamente, es lo que se obtiene mediante la ecuación de Friis, ¿no es cierto? Entonces, las pérdidas básicas dependen de las pérdidas básicas en el espacio libre y de la atenuación en exceso, de la atenuación de campo, ¿no? Entonces, si se conoce ya la posible atenuación y obviamente las pérdidas básicas solamente dependen de la distancia y la frecuencia, entonces de esa forma nosotros podemos calcular estas componentes de las pérdidas básicas. Como les decía, cada una de esas pérdidas básicas del enlace deseado y del enlace interferente serán distintas a causa de que primero serán o cada una tendrá una distancia independiente, ¿no? Aparte, cada una tendrá su trayecto también independiente, donde el entorno en cada uno de los casos puede cambiar y por lo tanto provocar un valor de atenuación también distinto, ¿no? Entonces, por eso es que esas pérdidas también vienen siendo completamente independientes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, que cuando era LB eran solamente, digamos, las pérdidas que existen desde antena a antena, digamos, ¿no? Correcto. Cuando son las pérdidas básicas, son las pérdidas que van desde antena a antena. Son solamente las pérdidas que genera el medio de transmisión, ¿sí? Sin considerar antenas, otras pérdidas dentro del transmisor o en el receptor, nada. Solamente va desde la salida de la antena transmisora hasta la entradita de la antena receptor. Esas son las pérdidas básicas. ¿Sí? Gracias. Ya. Listo, sigamos. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las subclasificaciones que podemos generar en función de las interferencias. Podemos tener interferencias simples o múltiples. Las interferencias simples es cuando existe únicamente una sola fuente de interferencia. Y las interferencias múltiples es cuando obviamente pueden existir varias fuentes de interferencia dentro de una misma zona y trabajando a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, de eso se refiere a las interferencias múltiples. Hay interferencias cocanal y de canal adyacente, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿no? La interferencia cocanal es cuando la fuente interferente está trabajando justamente en la misma frecuencia de operación en la cual nos está trabajando nuestro enlace deseado, ¿sí? Y las de canales adyacentes es cuando está trabajando ya sea en el canal inferior o en el canal superior, pero con un ancho de banda demasiado amplio que puede provocar que algunas componentes espectrales se filtren dentro de nuestra banda deseada, ¿sí? Entonces a eso se refiere las interferencias de canal adyacente. Vamos a ver que también nosotros podemos caracterizar a la interferencia en términos del tipo de radiación que se va a generar, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que dependiendo de los servicios, por ejemplo, podemos tener los servicios fijos, ¿sí? Que son los servicios en los cuales se establece una transmisión punto a punto específicamente. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto? Como vamos a querer hacer un enlace punto a punto, se supondría, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a conocer las características del transmisor, obviamente todas las características, pero también vamos a conocer las características de recepción, ¿no? Entonces, solamente cuando conocemos las características del transmisor y las características del receptor, podemos determinar el balance del enlace completo, ¿no? Porque sabemos la ganancia de la antena receptora, de pronto sabemos cuántos conectores se usó, qué tipo de cable se va a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, con esas condiciones se puede determinar la potencia recibida a la entrada del receptor, ¿sí? Entonces, en enlaces punto a punto. Pero en enlaces, por ejemplo, zonales o en enlaces de radiodifusión, ¿sí? Donde se puede conocer las características de transmisión, pero no necesariamente las características de recepción en cada uno de los puntos. Entonces, ya habíamos mencionado eso anteriormente, ¿no? En esas condiciones no se caracteriza
a la señal recibida mediante la potencia recibida, sino mediante el campo eléctrico incidente, ¿sí? Entonces, son dos formas de enfocar la interferencia distintas, ¿no? Una para enlaces punto a punto y otra para enlaces zonales, ¿sí? Entonces, eso también para tener en cuenta, ¿no? Recordemos que cuando analizamos en los enlaces punto a punto, podemos determinar justamente los valores de la potencia recibida, pero en enlaces zonales principalmente nos vamos a centrar, como nos vamos a basar en el campo eléctrico, nos vamos a basar en el parámetro que se denomina la relación de protección, que ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Ya la habíamos definido, pero aquí vamos a expresarlas matemáticamente, ¿sí? Entonces, primero, como decíamos, hay que determinar los balances del enlace de la potencia recibida, tanto de la señal deseada como de la señal interferente, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestros balances del enlace, ¿sí? ¿Cuál es la única consideración que sí les recomiendo que tengan en cuenta? Es que esta potencia de aquí, por ejemplo, y claro, esta potencia de acá también, se supone que debería también considerar, porque aquí estamos asumiendo un caso un poco más ideal, donde de pronto se ignoran las pérdidas de los terminales en el transmisor y también se ignoran las pérdidas en los terminales y las pérdidas en la ganancia, en la antena transmisora, ¿sí? Esas pérdidas no se están tomando en cuenta, igual acá también, ¿no? No es que estamos tomando en cuenta las pérdidas tanto de la ganancia, las pérdidas de la antena receptora, como las pérdidas de los terminales en el receptor, ¿sí? Si nosotros queremos hacer aquí una expresión más completa, tendríamos que considerar todo eso, ¿no? Sobre todo si es que tenemos los datos. Si tenemos esta información, pues directamente hay que incluirla para tener valores más exactos. Si de pronto por ahí no se tuviera, podríamos resumirla en una expresión similares a estas, ¿no? Pero por lo general se puede llegar a conocer esos datos y podríamos utilizar completamente esa información para obtener valores más concretos, más exactos. Tanto en la potencia recibida de la señal deseada como de la señal interferente, ¿no? Lo mismo tendríamos que analizar acá con esos elementos que nos faltan. Ahora, como ya les había mencionado, ¿no? Estas ganancias que tenemos aquí deberían ser las ganancias máximas que nos proporcionan las especificaciones de la antena, ¿sí? Pero estas ganancias de acá, ¿sí? A menos que las antenas sean omnidireccionales, si las antenas son omnidireccionales ideales, se puede asumir que las ganancias son las mismas, ¿sí? Solamente en esos casos, ¿sí? Sobre todo estas, ¿no? Porque de pronto, eso sí, la antena receptora para los dos enlaces va a ser la misma. Eso sí, indudablemente, ¿no? La misma antena se utiliza para recibir la señal deseada y la señal interferente. Pero las antenas transmisoras son distintas, ¿no es cierto? Una antena transmisora es la del enlace deseado y la otra es la del enlace interferente. Son completamente separadas, son completamente independientes, son completamente distintas, ¿sí? Entonces, cada una puede tener su propio diagrama de radiación, puede tener su propia ganancia máxima, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero por eso les decía, aquí, para que nosotros podamos caracterizar la interferencia, ¿sí? Y poder determinar o cuantificar esa porción o la cantidad de interferencia que está insertándose en nuestra señal, se lo hace en función de la relación portadora a interferencia, ¿sí? La relación de portador-interferencia. ¿Dónde se aplica esta relación? Justamente a la entrada del receptor propiamente dicho, ¿no? Entonces, sería igual, obviamente, a la diferencia que en dBs, porque esto ya se supone que debería estar en dBs, ¿sí? O en dBms, en este caso, si utilizamos las expresiones superiores, sería la diferencia entre la potencia recibida de nuestra señal deseada versus la potencia recibida de la señal interferente, ¿sí? Entonces, reemplazando las dos ecuaciones que nosotros tenemos, básicamente lo que tendríamos sería esto de acá. Obviamente, nuevamente, ¿no? Lo que tendríamos que incluir aquí serían esas pérdidas que no están mencionadas en la parte superior, ¿no? Las pérdidas de las antenas y las pérdidas de los terminales, tanto en el receptor como en el transmisor, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Solamente si es que se asume que sobre todo, ¿no? La antena receptora, supongamos que la antena receptora sea una antena omnidireccional, se puede asumir que en todas las direcciones se tiene la misma ganancia, y ahí en estas condiciones se podría reducir esta expresión y anular
estas dos ganancias, ¿no? Porque solamente en antenas omnidireccionales se va a cumplir que prácticamente las dos ganancias son las mismas, ¿sí? Se podría asumir eso. Pero en términos generales es preferible trabajar, como les decía, justamente con las ganancias en las direcciones correspondientes. Entonces, obviamente, hay que determinar qué cosa. Es necesario que se determinen cada una de las ubicaciones, ¿no es cierto?, tanto del transmisor deseado, del receptor deseado y del transmisor interferente. Y que se haga, obviamente, ya un análisis geométrico, ¿no? Si yo utilizo ciertas coordenadas geográficas, por ejemplo, y yo ubico el transmisor deseado acá, ubico el receptor deseado acá, y de pronto el transmisor interferente por acá, ¿no es cierto?, por dar un ejemplo, yo puedo establecer algo como esto, ¿no? Entonces, aquí yo necesitaría establecer un diagrama de coordenadas, ¿sí?, tanto en estos puntos, para poder analizar justamente estos ángulos, por ejemplo, el ángulo que existe aquí, el ángulo que existe acá, ¿sí? Y en función de esos ángulos, dirigirnos al diagrama de radiación y ahí establecer la ganancia que se va a tener en esa dirección, ¿sí? Entonces, obviamente aquí ya se debería hacer un análisis geométrico más específico para poder analizar justamente los valores exactos de ganancia que tenemos que analizar, ¿sí? Ahora, como les decía, esto es válido, ¿sí?, y es aplicable en enlaces punto a punto, ¿sí? Punto a punto, ¿por qué? Porque ahí en estas condiciones podemos tener o podemos conocer las características y los valores de cada uno de los parámetros del receptor, sobre todo, ¿no?, que nos permitirán obtener la potencia recibida, ¿sí? Si es que no tuviéramos una certeza de los elementos del receptor, es necesario utilizar, en este caso, lo que se conoce como la relación de protección, que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Eso se aplica principalmente en enlaces zonales, ¿sí? En enlaces zonales se define lo que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, la relación de protección. En este caso se realiza o se genera, más bien dicho, mediante la diferencia entre los campos de las señales tanto deseada e interferente, ¿sí? Es el mismo análisis anterior, pero en este caso se hace un análisis de campos, ¿sí? Un análisis de campos eléctricos incidentes, ¿no? El campo eléctrico incidente generado por el transmisor deseado y el campo eléctrico incidente generado por el transmisor interferente, ¿sí? Entonces, aquí igual, ¿no? Si nosotros tenemos esta relación correspondiente para generar la relación de protección y reemplazamos con las ecuaciones que nosotros ya sabemos de los campos, si ustedes se acuerdan, hay la relación que relaciona, valga la redundancia, o la expresión más bien dicho, que relaciona el campo eléctrico con las pérdidas básicas, ¿sí? Si nosotros utilizamos esa ecuación, básicamente aquí, ¿no es cierto? Recordemos que esa ecuación también dependía de la frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros esperaríamos también tener una dependencia de la frecuencia para hacer el cálculo del enlace, ¿sí? O el cálculo del campo esperado y en función de eso la relación de protección. Claro, cada uno de los dos términos dependen del 20 logaritmo de la frecuencia. Pero como asumimos que estamos trabajando con una interferencia cocanal, es decir, que ambos transmisores trabajan a la misma frecuencia, como aquí en esta relación de protección estamos utilizando la diferencia, el uno va a tener el 20 logaritmo de la frecuencia y el otro también va a tener el 20 logaritmo de la frecuencia. Como se restan los dos términos se van a anular, ¿sí? Y vamos a depender única y exclusivamente de estos otros términos, ¿sí? Solamente de las potencias, de las ganancias y de las pérdidas, ¿sí? De igual forma, ¿no? Aquí también les recomiendo que si es que se conocen los valores de las pérdidas de las antenas, y de los terminales en el transmisor, en este caso, se tienen que también incluir, también tienen que ser considerados, ¿ok? Entonces, aquí, obviamente, como no se tiene la certeza del receptor, no se incluye absolutamente ningún dato del receptor, ¿sí? Simplemente se asume que para una potencia generada, para un sistema radiante específico y a una cierta distancia, se va a generar un valor correspondiente de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en este caso, como se ignoran los elementos del receptor, en este caso ya no se va a tener como dato también las ganancias de la antena receptora, ni los elementos de las pérdidas en el receptor, lo único que vamos a tener es esta expresión matemática,
¿sí? Entonces, esta básicamente es la relación de protección cuando nosotros analizamos enlaces zonales. Si lo comparamos con el caso anterior, ¿no es cierto?, de la relación de portadora a interferencia, obviamente podemos relacionarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la relación de portadora a interferencia en esencia será igual a la relación de protección más las ganancias de las antenas receptoras o de la antena receptora en cada una de las direcciones, ¿sí? Y obviamente aquí también podríamos incluirle, ¿no?, las pérdidas de la antena, y las pérdidas en los terminales. A pesar de que como estamos haciendo las restas correspondientes, ¿no es cierto?, en cada uno de los casos, esos parámetros sí serían los mismos en cada uno de las ecuaciones del balance del enlace, ¿no es cierto? Porque si nosotros analizamos, vamos a analizar un poquito acá, si nos ponemos a pensar en esto, lo que tendríamos acá, si aumentamos estos elementos, sería aquí, ¿qué cosa? Por ejemplo, menos las pérdidas de los terminales del receptor y menos las pérdidas de la antena receptora. Y aquí vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando restemos las dos, esto sí, como la señal tanto deseada y la señal interferente van a atravesar estos mismos elementos, ¿sí? Y aquí no es que así venga la una con una dirección y la otra con dirección, eso aquí no tiene nada que ver, porque ya se captó cada una de las señales y todas esas señales van a atravesar todos los circuitos de acople y las antenas hasta llegar hacia el receptor propiamente dicho. Y si nosotros restamos la una potencia con la otra, estos términos, esos sí se van a eliminar, de ley. Estos términos sí se van a eliminar. Los que no se eliminarían, obviamente, serían los que nosotros tendríamos acá, ¿no? Por ejemplo, menos las pérdidas en los terminales del transmisor y menos las pérdidas de la antena transmisora, ¿sí? Porque esto son en el transmisor, pongámosle aquí, deseado, y esto va a ser las pérdidas de la antena del transmisor deseado, ¿sí? Mientras que acá igual tendríamos, ¿no es cierto?, menos las pérdidas en los terminales del transmisor, pero interferente, que es otro, ¿no es cierto?, eso son otras líneas, se puede utilizar otro tipo de cable, ¿no? Y la distancia, sobre todo también, la longitud de los cables puede cambiar, ¿sí? Y también la antena no necesariamente va a ser la misma, ¿no? Entonces, también vamos a tener aquí las pérdidas de la antena transmisora interferente. Entonces, estos sí no se van a anular. Estos sí tendríamos que nosotros considerarlos para el análisis. Pero estos de acá, estos de ley, sí se va a anular, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta si nosotros hacemos un análisis un poquito más específico, es lo que nosotros tendríamos tanto en esta expresión como en la relación entre la relación de protección y la portadora a interferencia, ¿sí? Entonces aquí sí, en realidad, lo que nosotros tendríamos sí sería únicamente esto de acá, ¿sí? Sería únicamente esto de acá. ¿Estamos? Ok. Eso en el caso de que nosotros tengamos interferencias simples, ¿sí? Interferencias simples en enlaces punto a punto o en enlaces zonales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a tener interferencias múltiples? ¿Sí? Lo mismo podríamos analizar, ¿no? Interferencias múltiples en enlaces punto a punto o interferencias múltiples en enlaces zonales. Analizando el primer caso de interferencias múltiples en enlaces punto a punto, igual en este caso nosotros vamos a obtener la relación de potencia, la relación de portadora a interferencia, ¿sí? Y en este caso, igual, ¿no? Nosotros vamos a relacionar nuestra potencia recibida, deseada, ¿sí?, menos la sumatoria de todas las otras potencias de las señales interferentes, ¿sí? Pero obviamente las potencias de las señales interferentes se tiene que realizar la sumatoria en términos de potencia, no en términos de dBs, no en términos logarítmicos, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí nosotros justamente tendríamos que hacer la sumatoria de la potencia de la señal interferente 1, más la potencia de la señal interferente 2, de la 3, etcétera, de las que se tenga, y eso se pasa a términos logarítmicos con el 10 log de ese valor completo, de ese valor global, ¿sí? Y en función de eso se saca la relación que se tendría, ¿sí? Entonces, obviamente aquí, si es que hay varias fuentes interferentes, esa puede ser la condición o puede ser la situación, ¿no? Entonces,
Esto se da sobre todo cuando se tiene algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo que se transmita, se esté dentro de una misma ciudad y por ejemplo aquí yo tengo un enlace punto a punto que se transmita desde aquí a acá. De pronto yo tengo otro enlace punto a punto que se va a transmitir desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces este es un enlace, este es otro enlace y de pronto tengo otro enlace punto a punto que se va a transmitir desde aquí hacia acá. Sí, por dar un ejemplo, ¿no? Y todos estos de pronto están con la misma frecuencia. Entonces yo quiero analizar en este punto, ¿no es cierto? Asumiendo que este de acá es mi transmisor deseado, este de acá es mi receptor deseado, quiero saber, por ejemplo, qué tanto va a generar la interferencia este enlace y qué tanto va a generar de interferencia también este enlace, ¿no? Entonces, aquí todo esto puede estar dentro de una misma zona, dentro de una misma ubicación y todos estos están trabajando a la misma frecuencia. Pero como son enlaces punto a punto, lo que se esperaría es que cada uno de estos tuviera un lóbulo de radiación muy directivo, ¿no? Entonces, si se tiene un lóbulo de radiación muy directivo, es muy poco probable, ¿no es cierto?, que se vaya a generar interferencia. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, si yo tengo la máxima ganancia en esta dirección, en el enlace deseado, pero en los otros, por ejemplo, yo podría considerar esta, ¿no? Esta ganancia para este de acá, y de pronto aquí en esta dirección, ya podría considerar esta ganancia, que es muy, muy pequeñita, muy bajita, ¿no? Entonces, pero cada una va contribuyendo, y ya la sumatoria de todas estas posibles potencias ya pueden generar molestias o ciertas distorsiones, ¿no? Entonces, de esa forma se genera este caso de la interferencia múltiple en enlaces punto a punto, ¿sí? Entonces, en función de la potencia global de interferencia. En enlaces zonales, ¿sí? En enlaces zonales, ahí sí se complica un poco más, ¿sí? Ahí sí se complica un poco más. Eso es lo que ocurre más o menos en el análisis de la cobertura reticular de las radiobases celulares, ¿sí? Porque en este caso, ¿no es cierto?, yo puedo tener aquí una radiobase, ¿sí? Una radiobase, bueno, la radiobase no es que es omnidireccional, ¿no? Sino que esta tiene un panel que se dirige a un lado, a otro lado y de pronto a otro lado, ¿sí? Entonces, cada uno de los paneles emite radiación sectorial y la contribución de todas sus lóbulos de radiación o sus zonas de cobertura generan una radiación que se parece a una radiación omnidireccional, a pesar de que más o menos lo que se genera son como que celdas, ¿no es cierto? Por eso es que se denominan así incluso las celdas celulares, dependiendo de cuántos paneles existan, se puede generar una célula hexagonal, una célula octogonal, etcétera, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, tampoco es que la célula es completamente perfecta, ¿no? Esto de aquí va a generar radiación prácticamente omnidireccional, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Va a llegar hasta donde la potencia me dé, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa si es que justamente, porque obviamente ya hasta donde la potencia me dé, hasta ahí llegaría la cobertura? Pero cuando hablamos de cobertura celular, hay que tratar de abarcar toda una zona residencial, toda una ciudad, etcétera. Entonces, hay que ir generando diferentes zonas de cobertura. Entonces, digamos, esta de aquí más o menos llega hasta por acá. Entonces, yo tendría que ver otra radiobase, ¿no es cierto?, que más o menos esté ubicada en otra posición, de tal forma que esta también genere otra zona de cobertura. Va a llegar un punto, ¿no es cierto?, donde estas dos señales más o menos ya pueden llegar a interferirse, ¿sí? Igual, otra puede haber por aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener otra radiobase y esta va a generar también otra componente correspondiente, ¿sí? De pronto otra puede haber, y así sucesivamente se va complementando toda el área de servicio, ¿no? Entonces los celulares básicamente lo que hacen es determinar qué tipo de radiobase se está captando, porque puede llegar a un punto, por ejemplo, un celular puede estar por aquí, ¿sí? Aquí está el celular, y de pronto puede estar captando el campo de las dos radiobases. Entonces, ¿qué es lo que hace el celular? Lo que hace es identificar a cada una de las radiobases, determinar cuál de las dos está generando el mayor valor de campo y se conecta a esa radiobase. Eso es en definitiva, ¿no? Entonces, incluso un celular no necesariamente puede recibir solamente de una sola radiobase o de dos radiobases, incluso puede recibir la señal de 3 radiobases, ¿sí? Dependiendo de qué tan distribuidas están cada una de estas,
¿sí? Entonces, ahí se determina justamente cuál es el área de cobertura de cada una de las radiobases. Entonces, ¿cómo se lo analiza? Determinando aquí, es que aquí nosotros vamos a tener diferentes valores de campo, ¿no? Por ejemplo, en un punto, digamos, en este punto correspondiente, yo voy a tener el campo producido por esta de acá, ¿sí? Por esta de acá. Pero también voy a tener el campo producido por esta de acá, ¿no es cierto? Y voy a tener el campo, de pronto también producido, ya con menor intensidad, pero también por esta señal de acá, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a la final de cuentas, cada uno de estos campos me representa un campo interferente, ¿no? Entonces, yo puedo decir, perfecto, aquí, ¿cuál es el valor correspondiente de campo? Supongamos que mi transmisor deseado o el que estoy analizando para hacer el análisis de interferencias es este de acá, ¿sí? Este de aquí es el que estamos analizando para determinar su zona de cobertura, ¿sí? Entonces, yo tendría que analizar este valor de campo respecto a la contribución de los otros campos interferentes, ¿no? Porque aquí puede haber el de abajo, el de la derecha y alguno de pronto que esté en la izquierda también, ¿no es cierto? Si es que existiera. Entonces, en estas condiciones, cada uno de estos campos van a generar una contribución también de campos, ¿no? Y eso puede modelarse en función de un modelo matemático o determinístico o aleatorio, dependiendo de la operabilidad de cada una de estas radiobases. Entonces yo puedo decir, a la final de cuentas, y eso era lo que nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? El campo mínimo a proteger, ¿no? El campo mínimo a proteger era el campo cuando se analizaba solamente las componentes de ruido y nada más, y se hacía un análisis respecto a la potencia. Pero el campo eléctrico mínimo, en cambio, ese ya tenía que ver con las interferencias, si recuerdan, ¿no? En las primeras definiciones que habíamos analizado al principio del semestre. Entonces, ahí ese campo mínimo es el valor que tiene que ser superado por mi transmisor deseado respecto a las contribuciones de los otros campos, ¿sí? Entonces yo puedo ir mapeando, ¿no? Y puedo decir, perfecto, aquí el valor del campo sí está por encima de un umbral correspondiente a causa de la contribución de los otros campos. Entonces, eso está dentro de la zona de cobertura. De pronto ya me voy alejando por acá, y ya empieza a ser un poco más grande el campo de la derecha, ¿no? Entonces, de pronto yo puedo decir ya está por aquí, por acá, y así voy mapeando y puedo decir todo eso es mi radio o mi área de cobertura. Igual aquí yo puedo ir tomando algo como esto, y decir, estos son los valores mínimos más extremos del umbral, o más bien dicho, que superan el valor del umbral de campo. Pasados de esos lugares, el valor de campo eléctrico está por debajo del umbral necesario, ¿sí? Para generar esta relación de protección, y por lo tanto ya estaría fuera del área de cobertura. Va a estar dentro del área de cobertura de otra radiobase. Por ejemplo, si nosotros estamos por acá, ¿sí? Todo esto de pronto va a corresponder al área de cobertura de esta radiobase, ¿sí? Entonces, ya estamos fuera del área de cobertura de la señal azul, pero estamos dentro del área de cobertura de la roja. Lo mismo puede pasar con la verde, ¿no? Acá yo puedo ir midiendo y decir, todo esto está dentro del área de cobertura de mi señal verde, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, así se va determinando cada uno de los posibles. Pueden haber incluso lugares de sombra, así es como se determina, lugares donde, por ejemplo, a causa del entorno, de la presencia de obstáculos, etcétera, no hay una suficiente intensidad de campo de ninguna de las tres, que es más o menos lo que ocurre aquí, ¿no es cierto? En toda esta parte de acá, ¿sí? Entonces, esa es una zona con poca cobertura o incluso con ausencia de cobertura. Muchas veces los proveedores de servicio de telefonía celular tienen que tratar de que dentro de una misma ciudad, más aún si es que esto está dentro de una misma ciudad, ¿no? Ellos tienen la obligación de que si de pronto hay unas zonas de sombra, de pronto ubicar en otra ubicación las radiobases para tratar de cubrir esa zona, o incluso la posibilidad de implementar o construir o levantar otra radiobase en las cercanías para poder llegar a cubrir esas zonas, ¿sí? Ellos están, sobre todo dentro del perímetro urbano, en la obligación de tener una cobertura total al 100% de la ciudad. Y si no hay cobertura, los usuarios están en la potestad
de reclamar o de hacer una denuncia, por ejemplo, al Arcotel, el Arcotel va, verifica y en realidad dice, sí, sí es cierto, aquí no hay cobertura de en estas zonas, en estos lugares. Entonces le hace un llamado de atención a las operadoras y ellos tienen que rectificar lo más pronto posible. Si no lo hacen, están expuestos a sanciones muy altas, ¿sí? Sanciones pecuniarias muy altas, si no satisfacen cada una de estas necesidades. ¿Sí? Entonces, es por eso que incluso ahora, no sé si de pronto ustedes se han fijado, si entran a las páginas de Movistar o de Claro, ellos incluso ahora presentan las zonas de cobertura, ¿sí? Las zonas de cobertura de cada una de las ciudades. Entonces, ahí se mapea más o menos la forma en la que les acabo de mencionar y están con manchitas rojas, me parece, todita las áreas donde en realidad ellos tienen cobertura. Y hay algunas donde de pronto hay una cobertura inferior o un valor de campo más pequeño, pero de pronto ellos asumen o dicen que sí hay cobertura, ¿sí? Entonces hay diferentes tecnologías, ¿no? La 3G, la 4G, la UMTS, etcétera. Entonces, la LTE, entonces ellos incluso tienen los mapas de cobertura para cada una de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, como les decía, si de pronto no hay señal correspondiente, se tiene que hacer la denuncia respectiva al Arcotel, ¿sí? Y eso más, ¿no? Estos mapas de cobertura que ellos muestran no tienen que ser mapas, porque eso era lo que ellos mostraban antes, ¿no? Los mapas hechos mediante estudios, no simplemente realizando, digamos, por ejemplo, con el software Radio Mobile o con algún otro software, el Sirio me parece que también ellos utilizan, y hacen solamente, ingresan los parámetros, se hace una simulación, porque no es más que eso, y les da básicamente las manchas de cobertura. Pero eso es lo esperado, pero eso no es lo real, ¿sí? Lo que en realidad ahora el Arcotel les está pidiendo que incluyan en sus páginas web son las mediciones utilizando el Drive Test. ¿Qué es el Drive Test? Ellos tienen que, hay unos equipos especiales que básicamente miden el enlace, la cobertura celular, y estos van implantados dentro de un vehículo, y el vehículo básicamente lo que hace es ir recorriendo todas las calles de la ciudad a una cierta temperatura. A una cierta velocidad, ¿sí? Van recorriendo todas las calles de la ciudad y ahí se va automáticamente obteniendo, ¿no? Entonces se va diciendo, perfecto, aquí sí hay cobertura, y van por todas, deben en teoría recorrer absolutamente todos los sectores y todas las calles de la ciudad. Si en alguna no hay cobertura, obviamente los valores van a ir disminuyendo y eso se reflejará finalmente en la gráfica final, ¿sí? Porque a la final de cuentas estas mediciones de estos dispositivos están vinculados a mapas geográficos o a sistemas de ubicación georreferencial o geográfica, como el ArcGIS, por ejemplo, o el Google Maps o el Street View. Entonces, estos se implantan directamente las mediciones en los mapas de la ciudad, ¿sí? Entonces, ahí uno se puede tener en consideración o en cuenta si existen o no existen estas coberturas, ¿sí? Entonces, eso es básicamente cómo se puede determinar, ¿no? Pero en este ejemplo que les acabo de mencionar, se supone que todas estas radiobases forman parte de la misma operadora, ¿no? Y que básicamente tiene que haber también un sentido de conmutación, ¿no es cierto? Para cuando un usuario, por ejemplo, se traslada de un punto a otro, ¿no? Entonces, en el punto inicial, de pronto está enlazado a la radiobase más cercana, a la que tiene el valor de campo superior. Pero cuando atraviesa una área de cobertura a otra, ¿no es cierto? Entonces ahí los valores de campo van a oscilar, ¿no es cierto?, entre un valor superior de la radiobase superior o un valor correspondiente de la radiobase inferior, ¿no? Entonces ahí va a ir oscilando hasta que ya se vuelve dominante el valor de campo provocado por la radiobase inferior. Entonces, sin la necesidad de que haya una interrupción de la comunicación, se hace simplemente una conmutación instantánea entre una radiobase y otra radiobase, ¿sí? Entonces, ahí básicamente se expande la cobertura de todo el mismo servicio, ¿sí? Entonces, eso es lo que se genera en la telefonía celular. Pero, por ejemplo, en la radiodifusión, sobre todo en la radiodifusión AM, ¿sí? No se ve mucho en la FM, porque en la FM, como sabemos, la transmisión está orientada a la línea de vista nada más, ¿no? Entonces, por lo general, las estaciones se asignan únicamente una sola frecuencia en toda un área geográfica,
¿sí? Y en otras que están incluso medio cercanas, ni siquiera se asignan esa misma frecuencia, sino hay unas canalizaciones alternadas, ¿no? Por eso es que, no sé, no me acuerdo si ya lo discutimos antes, y si no, ya lo vamos a hacer ahora. En FM, por ejemplo, en unas zonas correspondientes hay una canalización de asignación de frecuencias cada 400 kilohertz, ¿no? Por eso es que de pronto las personas que están aquí en Riobamba, podemos sintonizar las frecuencias en la 88.9, en la 89.3, la 89.7, en la 90.1 y así sucesivamente, ¿no? Hay una separación de 400 kilohertz. No es que hay la 89.3 y después yo sintonizo algo en la 89.5. Ahí no hay nada, aquí en la ciudad de Riobamba. Pero en una zona geográfica contigua, en cambio, las asignaciones de frecuencias son al revés, ¿no? Ahí en cambio habrá la 89.1, la 89.5, la 89.9 y así sucesivamente, ¿no? Justamente para tratar de evitar estas posibles interferencias cocanal, ¿sí? Si es que una de estas señales, por ejemplo, se filtrara o lograra salir dentro de su área de cobertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos, se puede tener, ¿no? En la radiodifusión FM, es necesario una línea de vista. Entonces los transmisores por lo general están en un lugar alto, ¿no? En una montaña, por ejemplo, y aquí está una de las zonas de cobertura, ¿sí? Y de pronto esto está rodeado por montañas, esto está rodeado acá por montañas, ¿sí? Y acá también por montañas, ¿sí? Y de pronto acá está otro cerro, acá se pone un transmisor y acá está otra zona de cobertura. Entonces, diciendo incluso que este de aquí trabaja a la misma frecuencia, es muy poco probable que esta señal pueda llegar hacia acá, a la misma frecuencia, ¿sí? Pero aún así se puede hacer ese análisis, ¿no? Es decir, esta señal, considerando toda esa distancia, considerando este obstáculo y considerando de pronto una atenuación adicional, va a llegar con cierta potencia o con cierto valor de campo acá, a todo este sector, mientras que esta solamente tiene que transcurrir esta distancia y básicamente ningún obstáculo ni ninguna atenuación adicional. Entonces, obviamente aquí la relación de protección será mucho más grande, en este caso si se hace una relación de campos entre el campo deseado y un campo posiblemente interferente, y lo mismo puede pasar desde otro lugar, ¿sí? Entonces eso en la modulación FM o en la radiodifusión FM o de televisión casi que no existe estas condiciones de posible interferencia, pero se puede realizar un análisis, ¿sí? Un análisis preventivo. Lo que sí se puede existir, en cambio, les voy a, no porque me queda mucho espacio, lo que sí les voy a borrar, ¿sí? Lo que sí puede ocurrir es en la radiodifusión AM, porque la radiodifusión AM o incluso la radiodifusión de onda corta, etcétera, que ya habíamos discutido anteriormente, esa que se da mediante propagación mediante onda de superficie y se tiene una necesidad de potencia bastante alta, ¿sí? Y donde la señal básicamente no es que necesita una línea de vista para poder transmitirse, sino que la señal va surcando todo la superficie terrestre, ¿sí? Y las irregularidades topográficas. Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede considerar que aquí se tiene una torre, ¿no es cierto? Y de pronto esta tiene este perfil, ¿no es cierto? Y esta señal se enviará a toda esta, hasta donde le llegue la potencia. Y de pronto acá en el otro extremo, de pronto por acá hay otra montaña, etcétera, y por aquí hay otra señal que de pronto trabaja a la misma frecuencia. Y de pronto por acá hay otra montaña, otra cordillera, etcétera, y acá hay otra señal que genera también la misma frecuencia, ¿no? Entonces, porque eso sí puede darse, ¿sí? En la radiodifusión AM, sobre todo, claro que hay bastante canalización. Bueno, eso ya ahorita ya no hay mucho, porque sí se ha ido perdiendo la modulación o la radiodifusión AM, pero anteriormente sí se tenía que hacer ese análisis, ¿no? Para determinar justamente en un punto correspondiente, si yo quiero que aquí analizar como transmisor deseado, quiero determinar justamente esta relación de protección entre la influencia de mi campo deseado, que sería este, ¿sí? Y cada uno de los campos interferentes, el 1 y el 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí determinar justamente aquí, por ejemplo, este valor de campo deseado está por encima de la relación de protección, ¿no? O encima del valor de umbral correspondiente
en función de cada una de las contribuciones de los otros campos. Entonces yo puedo decir, perfecto, aquí sí estoy dentro del área de cobertura o de la zona de cobertura. Acá de pronto también, acá más a la izquierda ya no, de pronto por acá sí estoy, y estos son los límites. Entonces, en función de eso, se va determinando, ¿no es cierto?, un área o una zona o un radio de circunferencia. Un radio de cobertura. Entonces se va uniendo todo esto y ahí se puede determinar toda esta es el área de cobertura de este transmisor, ¿sí? El del otro puede venir más o menos así y el de acá puede venir y así sucesivamente, ¿no? Entonces la relación de protección, como vamos a ver, depende de cada uno de los campos perturbadores, ¿sí? Justamente en el caso de sistemas zonales con interferencias múltiples, como les decía, se analiza la intensidad de campo utilizable, ¿sí? No la intensidad de campo mínima utilizable. Recordemos que eran dos términos distintos. La mínima solo dependía del ruido, pero la intensidad de campo utilizable depende justamente de las interferencias. Y es una función de los campos perturbadores, ¿no? Entonces, como observamos acá, podemos tener una función matemática o un modelo matemático que va a depender del campo perturbador 1, del 2, del 3, del enésimo, ¿sí? Entonces, justamente cada campo perturbador obviamente va a corresponder a una fuente interferente. Esto es importante, ¿no? Las fuentes interferentes varían con el tiempo, ¿sí? Acá en lo que es los sistemas celulares, no tanto, ¿no? No tanto porque son sistemas locales donde básicamente hay muy poca variación del entorno, ¿sí? Hay muy poca variación del entorno, ¿no? A menos que con el tiempo de pronto vayan construyéndose en edificios, vayan botando, o sea, que cambie el entorno es muy poco probable. Pero en la modulación o en este tipo de sistemas donde de pronto ya tenemos una dependencia del clima, una dependencia meteorológica, una dependencia de las condiciones físicas del suelo, de que de pronto si llovió o no llovió, etc. Entonces eso puede provocar que el campo provocado por las fuentes interferentes vaya variando de día a día, de semana a semana, del día a la noche, etcétera, ¿no? Entonces, estos incrementos o disminuciones pueden ir ocurriendo de forma aleatoria y pueden modelarse de forma estadística, ¿sí? Entonces, ahí se puede decir, ¿no es cierto? Cuando hablamos de análisis estadísticos, hablamos básicamente de términos probabilísticos, ¿no? En otras palabras, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que tal campo supere un valor de tantos dBus? ¿No es cierto? ¿Cuál es la probabilidad en términos temporales? ¿No? Cuando hablamos de términos temporales, yo puedo decir, por ejemplo, en un tiempo de observación de un día entero, por dar un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, ya, de un día entero es probable que este campo en tal punto supere un valor de unos, no sé, se me ocurre unos 60 dBus, la probabilidad es que supere en un día el 1%, ¿sí? O el 2%, ¿no? Entonces, esos son probabilidades correspondientes, ¿no? Entonces, en función de eso, justamente se determina esto, ¿no? Entonces, estas fuentes interferentes, como les decía, varían con el tiempo. Estos valores típicos que se pueden utilizar para estas relaciones de protección que ya vamos a ir analizando, son del 90, 95 y 99%. ¿A qué se refiere? Que en el 90%, en cambio, mi valor de campo, ¿sí?, va a superar cierto valor de umbral correspondiente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, en el 90% del tiempo, mi campo va a estar en un valor adecuado, en el 95% o en el 99%. Entonces, son valores correspondientes, ¿no? Y eso ya un poquito lo vamos a entender de mejor forma ya la próxima clase, que vamos a comenzar ya con las distribuciones estadísticas o las distribuciones de probabilidad de la propagación del campo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener mucha atención respecto a estas probabilidades, ¿sí? Esta función F, que básicamente caracteriza a la intensidad de campo utilizable, como les decía, ¿no?, puede ser determinística o aleatoria, ¿sí? Y va a depender básicamente de la naturaleza de cada uno de los comportamientos, ¿no? Como les decía, de pronto en el caso de la telefonía celular se puede modelar de forma determinística, ¿no? Porque básicamente la variación es muy ligera, va a ser mínima y en ese caso ya podemos modelarla en función de la existencia de edificios, de las anchuras de las calles, etcétera, ¿no? Del tipo de
de entorno en el que estamos, porque ya vamos a ver más adelante que los análisis correspondientes de campo pueden variar si es que se hace un análisis en un entorno urbano, en un entorno rural, en una metrópoli muy congestionada, etcétera, ¿no? Es decir, de cada uno de esos elementos se depende para hacer los análisis, ¿no? Entonces, como les decía, pero si ya se caracteriza y ya se tiene determinado cada uno de los componentes que forman parte de un trayecto, se puede modelar de forma determinística. Pero si no, y dependemos mucho de las variaciones climatológicas, meteorológicas, etcétera, entonces ahí la función se puede volver aleatoria, ¿ok? Entonces, básicamente, para poder determinar cada uno de los campos, ¿sí? O cada una de las contribuciones de los campos perturbadores, se puede utilizar esta expresión que nosotros tenemos acá, ¿sí? Donde el campo de perturbador correspondiente de la fuente iésima para un porcentaje T, ¿no es cierto? Para un porcentaje de rebasamiento correspondiente, es igual a ¿qué? Al valor de campo generado en un porcentaje de tiempo de 100 menos T, ¿no es cierto? Estos son porcentajes de rebasamiento, más la relación de protección iésima. Ya sabemos, ¿no es cierto? Ya anteriormente determinamos cómo calcular esta relación de protección únicamente para una sola fuente, ¿no? Entonces, esa básicamente es la relación que tendríamos que utilizar para cada una de las fuentes interferentes independientes, ¿sí? Entonces, se obtiene o se calcula esta relación de protección, ¿sí? Que ya sabemos cómo se obtiene, y más este término de discriminación de la antena, ¿sí? El DRI es un término de discriminación de la antena receptora y tiene que ver específicamente con su diagrama de radiación también, ¿no? Es decir, si la antena receptora tiene un diagrama más sectorial, más amplio, entonces obviamente habrá un incremento en el valor del campo incidente correspondiente, ¿sí? Pero si la antena esperada o la antena supuesta que se va a utilizar va a tener un diagrama de radiación más angosto, entonces la discriminación será mejor, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí el valor del campo absorbido por la fuente, de la fuente interferente será inferior, ¿ok? Y en este caso, bueno, esto es lo que ya les había mencionado, ¿no? La distancia de cobertura del transmisor es la distancia para el cual el campo que se genera es igual o mayor al campo utilizable, ¿sí? Entonces, ese campo utilizable es el que me va a dar el umbral para que nosotros podamos determinar justamente estas zonas o estos límites de la cobertura, ¿sí? Listo. No sé si de pronto hasta aquí, antes de continuar y a analizar los diferentes tipos de sistemas radioeléctricos y hacer un ejemplo también acerca de esto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda tal vez respecto a todo lo que acabamos de mencionar? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo. Ok. Entonces, para finalizar la clase del día de hoy, vamos a estudiar justamente la diferencia de los diferentes tipos de sistemas radioeléctricos cuando existe un parámetro que limita su cobertura, ¿sí? Entonces, vamos a ver que existen dos tipos fundamentales: los sistemas limitados en potencia y los sistemas limitados en interferencia, ¿sí? Entonces ya más o menos eso ya nos da una idea de a qué se refiere, ¿no? Ahora, al menos una vez que nosotros ya analizamos prácticamente estas dos fuentes de distorsión, ¿no? Tanto el ruido como la interferencia, ¿sí? Primero, vamos a analizar los sistemas limitados en potencia. En este caso, como ya habíamos mencionado, es el ruido quien limita la cobertura, ¿sí? Es el ruido, porque obviamente nosotros podemos llegar a tener algo como esto, ¿no? Supongamos que enviamos una señal analógica, ¿sí? Ya modulada, de pronto digamos que es una señal más o menos de esta forma. Esta es nuestra señal de información, ¿sí? Esta señal, a medida que se transmite, esta de aquí va a estar contaminada por las componentes de ruido, ¿no? Entonces, si el ruido es así de bajito respecto a esa señal, obviamente las dos señales se van a sumar y va a distorsionarse ligeramente, pero de pronto todavía se puede regenerar la información, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa, no? A medida que aumenta la distancia, ¿sí? A medida que aumenta la distancia, el ruido siempre está presente, ¿sí? El ruido está presente aquí, el ruido está presente a 5 kilómetros, el ruido está presente a los 10 kilómetros, el ruido está presente a los 50 kilómetros. Y el ruido estará siempre presente con la misma intensidad.
Pero lo que sí va a pasar con la distancia es que nuestra señal de información cada vez se va atenuando, 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 atenuando. Entonces, como se va atenuando a raíz de la distancia y el ruido se mantiene igual, obviamente la relación de señal a ruido va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a medida que aumentamos en términos de distancia, ¿no es cierto? Nosotros lo que tendríamos básicamente podría ser algo como esto, ¿no? Es la misma señal, hagámosle más chiquita, ¿sí? Pero en este caso se va haciendo más pequeña, ¿no es cierto? Ya, bueno, más o menos así. Y el ruido igual va a estar ahí presente, ¿sí? El ruido va a estar presente y en este caso ya se ve un poco más, ¿no es cierto?, la distorsión. Más aún si la distancia aumenta más todavía, ¿sí? Si la distancia aumenta más todavía, la señal se va a hacer cada vez más pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, cada vez va a estar más pequeñita y las componentes de información y el ruido no cambia. El ruido sigue ahí mismo, pero ahora sí ya podemos tener básicamente estas distorsiones mucho más marcadas, ¿no? Entonces, básicamente, ya es el ruido el que nos va a limitar básicamente la cobertura, ¿sí? Porque va a llegar un punto en el que de pronto ya ni siquiera se asome la línea azul y esté solamente la línea roja, porque ya básicamente se atenúa tanto la señal de información que ya desaparece frente al ruido, ¿sí? Frente al ruido. Entonces, obviamente, si nosotros la señal azul le alimentamos en inicio con una mayor potencia, ¿sí? A esta misma distancia de pronto ya la señal, ¿no es cierto? Bueno, al inicio de pronto va a estar por aquí, en cambio, ¿no es cierto? Más alta, ¿sí? Por dar un ejemplo. Ya, por dar un ejemplo. Y acá, en este punto, también va a llegar más alta la señal, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos esa referencia. Entonces, estamos diciendo que básicamente dependemos de la intensidad del ruido y de la intensidad de la potencia con la que se alimentó, ¿no es cierto? Porque en condiciones ideales, asumamos que no existiese ruido, ¿sí? Si no existiese ruido, la señal podría trasladarse hasta el infinito, prácticamente. Se puede ir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque por más que la señal se vaya atenuando, 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 la forma de onda de la señal se va a mantener intacta. Por más chiquitita que esté, la forma de onda se va a mantener intacta. Y si nosotros en el receptor recibimos la señal y la amplificamos, otra vez vamos a generar nuestra señal original, ¿sí? A pesar de que se vaya atenuando. Pero como no hay ninguna fuente de distorsión, ¿no? Como el ruido, por ejemplo, entonces la señal se podría regenerar en cualquier punto y en cualquier distancia, ¿sí? Pero como existe el ruido, va a llegar un punto específico a una distancia determinada donde básicamente ya la señal va a ser completamente irrecuperable, ¿sí? Entonces ahí está esto, ¿no? Que básicamente es el ruido el que nos provoca el límite de la cobertura, ¿sí? Y como les decía, el alcance va a ser función tanto de la potencia transmitida correspondiente, de las pérdidas de transmisión. Recordemos que las pérdidas de transmisión dependen de las pérdidas básicas y de las ganancias, es decir, depende ya de la infraestructura mismo, y depende del factor de ruido del sistema, ¿sí? Va a depender del factor de ruido del sistema. Entonces, básicamente aquí, cuando nosotros analizamos las potencias, porque vamos a tener que hacer ese análisis, ¿no? Para poder determinar esta cobertura, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros vamos a ver que, como ya dijimos, ¿no? El alcance va a ser función de cada uno de estos valores. Entonces, nosotros vamos a depender inicialmente de las características del receptor, ¿sí? De las características del receptor. El receptor principalmente tiene un parámetro que se denomina la sensibilidad del receptor. No me acuerdo si ya lo mencionamos antes, pero si no, ahora ya vamos a hacerlo una mención específica. Esta sensibilidad del receptor es nuestra potencia umbral, ¿sí? Es la potencia mínima que el receptor puede recibir para poder regenerar una señal, ¿sí? Justo más o menos lo que dijimos acá, ¿no? Si es que la señal está por debajo de cierto valor, ya básicamente no se puede extraer la señal porque ya está prácticamente en la misma intensidad que el ruido, ¿sí? Más o menos lo que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, esa es la sensibilidad del receptor, es la potencia de recepción umbral para la cual el receptor está en condiciones de regenerar e interpretar la información, ¿sí? Una potencia inferior a esa no va a ser recibida y obviamente eso implica que el enlace no se va a dar de forma correcta,
¿sí? Ahora, cuando nosotros analizamos eso, ¿no es cierto? Hagamos una escala, ¿no? Porque a veces con las escalas entendemos de mejor forma. Esa es la PRU, que se denomina la potencia de recepción de umbral. Y esto, en definitiva, es lo que me representa la sensibilidad del receptor, ¿sí? En todos los receptores, en todos los equipos de recepción, está o viene especificado prácticamente este parámetro en sus hojas técnicas, la sensibilidad del receptor. Y por lo general viene dado en dBms, ¿no? Entonces, por lo general pueden ser valores de menos 90, menos 93, menos 98, menos 100 algo, dBms, ¿sí? Esa es esta potencia de recepción umbral. ¿Y qué es la sensibilidad del receptor? ¿Sí? Esta potencia depende de algunos parámetros, justamente como ya les había mencionado, como del factor de ruido del sistema, ¿sí? Depende de esas condiciones, depende de la cantidad de ruido que se pueda absorber en el sistema receptor y de la relación de señal a ruido que puede darse, ¿no? Entonces, por lo general, para establecer este PRU, se establece una relación de señal a ruido respecto a la potencia de ruido recibida, ¿sí? Entonces vamos ahí analizando, ¿no? Incluso solamente pongamos P sub n para no confundirnos, ¿sí? El P sub n es la potencia de ruido, ¿sí? Que se puede recibir. Entonces, por lo general, la sensibilidad o esta potencia umbral está algunos dBs por encima de la potencia del ruido correspondiente, ¿sí? Entonces, en otras palabras, esto es lo que nos representa la relación de señal a ruido, ¿sí? Entonces, la relación de señal a ruido mínima que puede soportar un receptor, ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Si decimos que esta relación de señal a ruido mínima debe ser de 13 dBs, ¿qué tendríamos que hacer nosotros primerito para poder, o cómo se hizo básicamente para poder determinar esa sensibilidad del receptor en ese equipo determinado? Lo que se hizo primeramente es lo que ya analizamos la clase anterior, ¿no? Determinar la potencia del ruido que puede ser captada por un sistema receptor, ¿sí? Y después se va analizando con qué potencia de la señal se puede empezar a recibir información. Entonces se va subiendo, ¿no? 1 dB, 2 dB, 5 dB, 8 dB y de pronto se llega a los 13 dB, ¿sí? Y a los 13 dB se dice, ya, perfecto, aquí ya hay recepción. Entonces se puede decir, esa es la sensibilidad del receptor. Por debajo de una relación de señal a ruido o por debajo de una relación de 13 dB, por ejemplo, 12, 10, 8 dB, de pronto no hay señal. Entonces, se tiene que calcular primeramente esta potencia del ruido, ¿sí? Si ya se calculó esta relación de señal a ruido o ese umbral que tiene que estar por encima del ruido, entonces se tendría que elevar o sumar esa cantidad de dBs respecto al P sub n y se determina o se obtiene este valor correspondiente de la potencia de recepción umbral, que es la sensibilidad del receptor, ¿sí? Ahora, ahí nosotros podemos decir, perfecto, entonces yo si es que hago el balance del enlace y empiezo a observar, ¿no es cierto? Digamos que este valor de acá, vamos dándole valores, ¿no? Porque a veces ahí entendemos de mejor forma. Supongamos que esto sea 13 dB, ¿sí? Supongamos que este valor de acá de la potencia del ruido haya sido unos, no sé, se me ocurre unos menos 104 dBm, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, la potencia de recepción umbral o la sensibilidad del receptor, que es lo mismo, ¿de cuánto debería ser? ¿Quién me dice? ¿De cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser la sensibilidad del receptor? ¿No? ¿Nadie? Ya. Bueno, la sensibilidad del receptor en este caso debería ser de menos 91 dBm, ¿sí? Porque ahí vamos a tener esa diferencia básicamente entre el PRU y el PN y la potencia del ruido. Ahora, lo que les decía, ¿no? Si es que nosotros
consideramos una potencia de recepción, hacemos el cálculo y toda esa situación y obtenemos un valor, digamos, de menos 89, de menos 90 dBm, ¿sí? Eso podríamos decir que sí, perfecto, estamos por encima de la sensibilidad del receptor y el enlace nos va a funcionar correctamente. Pero ese es un valor teórico, es un valor calculado, el cual puede ir oscilando en función del comportamiento o de los cambios del entorno, del medio de propagación, sobre todo, ¿no? Entonces, ese valor que nosotros calculamos, por ejemplo, en menos 89, ¿sí? Puede ir incrementándose a, por ejemplo, menos 88, o puede ir decrementándose a menos 90, menos 91 y menos 92. El rato que ocurre eso, básicamente el enlace se corta y puede volverse intermitente, ¿sí? Entonces, es por eso que para establecer un valor nominal, ¿sí? Un valor ya que en realidad es el que nosotros tendríamos que garantizar como valor de recepción, no es la sensibilidad del receptor, sino se tiene que dar adicional a esto, más bien dicho, se tiene que dar adicional a esto un valor de margen que se denomina el margen de desvanecimiento, ¿sí? Este margen de desvanecimiento, margen de protección, es el que me garantiza que ahora ya no va a ser el valor mínimo que yo debería recibir, no va a ser de menos 91. De pronto yo voy a decir que el margen de desvanecimiento, por si acaso, de pronto va a ser de unos 16 dB, ¿sí? Entonces, esto significa que el PRN, que es en este caso la potencia recibida nominal, que esa es la que nosotros deberíamos apuntar, esa es la que nosotros deberíamos garantizar, sería ¿de cuánto? Sería menos 91 menos 16, sería igual a, creo que 75 dBm, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Entonces, sí, esta potencia, bueno, menos 75 dBm. ¿Ok? Entonces, esta sería la potencia mínima que nosotros deberíamos garantizar. Entonces, ahí sí, si nosotros hacemos el análisis y yo ya sé esta potencia mínima, entonces lo que yo tendría que calcular es la potencia de transmisión necesaria para que con el balance del enlace yo obtenga este valor, ¿sí? Entonces ahí, nuevamente, como dijimos, nosotros tendríamos un balance teórico y una potencia de recepción esperada o teórica de menos 75 dBm. Entonces ahí sí, cuando haya desvanecimientos, de pronto mi señal va a bajar, ¿no es cierto? A menos 76, menos 78, menos 80, hasta de pronto a unos menos 85 dBm, pero como todo eso, y eso puede darse en el peor de los casos, ¿sí? Pero aún así, ese peor de los casos todavía está por encima de la sensibilidad del receptor. Y como está por encima de la sensibilidad del receptor, estamos garantizando que en el peor de los casos vamos a seguir manteniendo conectividad, ¿sí? Es decir, nuestro enlace se va a seguir manteniendo. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que nos representa básicamente cada uno de estos valores y cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso es que básicamente aquí este PRN es igual al PRU, ¿sí? Que es básicamente la sensibilidad del receptor más este margen de desvanecimiento que me da esa protección, ¿sí? Y en este caso vamos a tener también que la distancia de cobertura obviamente va a tener en ese punto correspondiente del límite de la distancia de cobertura, vamos a tener el valor de potencia en función del balance del enlace, obviamente, debe ser superior al valor nominal calculado. Entonces, es lo que les acabé de mencionar, ¿no? Entonces, nosotros alimentándole más bien al revés, ¿no? Con una potencia específica, podemos determinar cuál es la distancia máxima a la cual se llegaría para obtener este valor correspondiente de potencia recibida de menos 75 dBm, ¿no? Entonces, de esa forma se puede hacer un análisis de cobertura, o lo que les decía, ¿no? Al revés. En cambio, si yo ya tengo una distancia correspondiente, yo puedo decir cuál es el valor de potencia de transmisión que es necesario para que ese punto pueda estar dentro de la zona de cobertura, o sea, el límite de la zona de cobertura, ¿sí? Más o menos de esa forma funcionan estos ejercicios, ¿no? De todas formas, el día de hoy, como todo está bien claro, les voy a enviar algunos ejercicios para que ustedes puedan resolverlo de forma concreta y varios tipos, ¿no? En este caso, como ya habíamos mencionado, es el ruido la principal fuente de distorsión. La interferencia en general toma un segundo plano, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente se puede ignorar o se puede asumir, más bien dicho, que no existe interferencia, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de este tipo de análisis son principalmente los enlaces punto a punto, ¿sí? Que pueden ser básicamente radioenlaces terrenales o satelitales
fijos, ¿sí? O fijo móvil también en algunos casos, pero son específicamente sistemas de servicio fijo, radionavegación, etcétera, ¿sí? Donde se puedan tener enlaces punto a punto, ¿ok? Y bueno, finalmente, los sistemas limitados en interferencia, en cambio, aquí la cobertura, como ya habíamos mencionado, va a depender, en cambio, de la interferencia admisible o prevista, ¿sí? Que es lo que ya analizamos en la diapositiva anterior, ¿no? Donde tenemos que hacer el análisis de todos los campos posibles, ¿sí? De todos los campos perturbadores que puedan existir. Si es que se analiza al ruido, no se lo analiza como una fuente independiente como tal, sino se lo analiza como si fuera una componente de interferencia más, ¿sí? Entonces, así es como se lo analiza el ruido, si es que se lo incluye en el análisis, ¿sí? Si no, simplemente se lo ignora. Obviamente, en este caso, la potencia va a tomar un segundo plano porque en este caso se hace un análisis principal de intensidades de campo, ¿sí? Entonces, para hacer un análisis de la cobertura zonal, básicamente se hace un análisis de la intensidad de campo utilizable, que es lo que ya habíamos analizado, ¿sí? Se hace un análisis de todas las fuentes interferentes para poder determinar ese modelo matemático o esa función que puede ser aleatoria o determinística, ¿sí? Y como ya les había mencionado antes también, algunos ejemplos de estos tipos de sistemas de este tipo de sistemas limitados en interferencia son principalmente los sistemas de radiodifusión, ¿sí? Y las radiocomunicaciones móviles celulares, ¿no? Lo que es telefonía inalámbrica o telefonía celular, en otras palabras, ¿sí? Ahí es donde básicamente se analiza o se puede determinar estas situaciones, ¿ok? Listo, chicos, entonces con eso básicamente terminaríamos la clase del día de hoy. Por favor, para que se queden pendientes del aula virtual, les voy a enviar una tarea, en este caso, para que lo puedan resolver, yo creo que hasta el día de mañana, porque sí les voy a enviar algunos ejercicios, entonces ahí para que lo puedan ir desarrollando. ¿Ok? Y yo tengo una pregunta. Sí, dime. Sí, justamente en ese grafiquito que está abajo, ¿de qué dependerá lo que es la sensibilidad del RX? Y también el margen, y por último la potencia mínima, que es lo que deberíamos buscar, como usted dijo. Ya. Bueno, todo esto depende principalmente de la potencia del ruido, ¿sí? La potencia del ruido, como analizamos la clase anterior, por eso justamente en estos ejercicios vamos a complementar o integrar lo que vimos la clase anterior con lo que analizamos justamente el día de hoy, ¿no? Entonces, lo primerito que se tiene que determinar es la potencia del ruido. ¿En función de qué? En función de la temperatura de la antena, que ya debería ser en función del tipo de ruido que se analiza, ¿no es cierto? Se puede extraer de las gráficas o se puede tener como un dato ya preestablecido, ¿sí? La temperatura de la antena. Se puede conocer también el factor de ruido del receptor, ¿no es cierto? Y todos los otros elementos, ¿no? Las pérdidas en los terminales del receptor, las pérdidas de la antena y la ganancia de la antena, ¿no? En función de todo eso se calculaba primero el factor de ruido del sistema y en función de eso se calcula la potencia de ruido, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo eso, por lo general, los receptores también vienen con esas... con esos requerimientos mínimos, ¿no? Donde justamente pueden decir, de aquí se puede, la sensibilidad del receptor, más bien dicho, o el valor de umbral correspondiente del receptor, tiene que estar con unos 15 dB, con unos 13 dB, con unos 12 dB por encima del ruido, ¿no? Entonces, esos valores ya deberían venir también preestablecidos. Entonces, en otras palabras, yo les puedo dar como dato esos valores por lo general, ¿no? Entonces, ahí ustedes van desde ahí, desde lo más básico y van encontrando cada uno de estos, ¿no? Entonces, esa relación, porque incluso no se les puede dar como un valor de diferencia, digamos, entre la sensibilidad y la potencia de ruido, sino simplemente se les puede decir el receptor, el receptor debería tener una relación de señal a ruido mínima, ¿no es cierto?, de 13 dB. Entonces ahí con eso ustedes ya saben que esta diferencia o esta relación de señal a ruido mínima, lo que representa es la diferencia que tiene que haber entre la sensibilidad del receptor y la potencia del ruido correspondiente, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya garantizan una sensibilidad del receptor mínima para poder recibir las señales. Pero como les decía, esa no tiene que ser tomada como una potencia nominal, ¿sí? De igual forma, se tiene que determinar el margen de desvanecimiento. En principio, yo les puedo igual, asimismo, en algún ejercicio,
indicar este valor correspondiente de un margen de desvanecimiento, que hay diferentes valores, 12, 16, pueden darse de 25, puede ser de 30 dB, pero esto, justo como tú preguntabas, ¿de qué depende? Este depende del tipo de perturbación que se analice, ¿no? Porque hay varias fuentes que pueden provocar desvanecimiento. El efecto multitrayecto, la presencia de obstáculos, la presencia de lluvia, la presencia de nubosidad, etcétera, ¿no? Todo esto también dependiendo mucho de la frecuencia. Entonces, puede darse el caso que justamente se analice, y eso es lo que se analizará posteriormente, donde se determina justo eso, ¿no? Las probabilidades de ocurrencia de un desvanecimiento, por ejemplo, de 20 dB, de 25 dB, causado por, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? Causado por la lluvia, causado por la humedad, causado por los gases atmosféricos, por el efecto multitrayecto, etcétera. Hay diferentes fuentes. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir? Yo quiero garantizar un enlace que esté operativo el 99% del tiempo, ¿no? Entonces, en esas condiciones se tiene que determinar justo eso, ¿no? Entonces, se dice, ¿cuál es la probabilidad de que o más bien dicho, ¿cuánto desvanecimiento, ¿no? ¿Cuánto desvanecimiento puede generar la lluvia, ¿sí? Para, en un porcentaje de tiempo, en este caso del 1%, ¿no es cierto? Porque se hace el análisis contrario. Entonces, qué sé yo, ahí te sale un desvanecimiento de 14 dB, ¿ya? Perfecto. Ahí tienes ya un margen de desvanecimiento. Pero por lo general, para establecer el margen de desvanecimiento total, no se suele analizar un solo parámetro. Se suele analizar, como te digo, ¿no? La lluvia, se suele analizar el efecto multitrayecto, se suele analizar la humedad, etc. Entonces tú puedes ir analizando, a ver, voy a sacar el desvanecimiento en el 1%, ¿no es cierto?, del tiempo, para la lluvia, para el efecto multitrayecto y para la humedad, ¿ya? Por dar un ejemplo. En el uno te dio 14 dB, en el otro te dio 8 dB y en el otro te dio 6 dB, ¿sí? La suma de todos estos, si no estoy mal, me parece que nos da 28 dB, ¿no? Entonces, ese sería el desvanecimiento que tú deberías aquí garantizar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estás diciendo que yo voy a tener siempre conectividad, a menos que justo en una ocasión específica, que es muy poco probable, muy poco probable, pero puede llegarse a dar, que justamente va a dar una condición de lluvia muy fuerte, una humedad también muy fuerte y un efecto multitrayecto también muy marcado. Entonces ahí se puede llegar a generar la mayor cantidad de desvanecimiento, y aún así, con toda esa cantidad de desvanecimiento, que es lo menos probable, voy a llegar justo a la sensibilidad del receptor, ¿sí? Entonces, de esa forma es que más o menos se garantiza o se establece este valor de margen de desvanecimiento, ¿sí? Ahora, obviamente eso también puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque si nosotros tomamos un margen de desvanecimiento demasiado grande, estamos sobreexigiéndole a nuestro sistema, porque de pronto para 16 dB nos salió un valor de menos 75 dBm como potencia prácticamente mínima que nosotros tendríamos que recibir, ¿sí? Una potencia mínima. Pero si nosotros le aumentamos 12 dB más, que serían los 28 dB, tendríamos una necesidad de tener en la recepción menos 63 dBm, ¿sí? Menos 63 dBm. Esa es una potencia ya en términos radioeléctricos, ya cuando ustedes empiezan a hacer un poquito ya más análisis prácticos en Radio Mobile, por ejemplo, van a ver que menos 63 dBm es una potencia muy alta. Entonces eso eleva los requerimientos de nuestro sistema y obviamente va a disminuir notablemente las áreas de cobertura, ¿sí? Entonces, de esto también, o sea, hay que hacer, es un análisis muy meticuloso que a la final de cuentas lo vamos a ir realizando, ¿no? Ahorita, como les decía, estamos hablando todavía en términos generales, pero ya como tú ya lo vas visualizando, son muchos elementos los que van incluyéndose en cada uno de los pasos y en cada uno de los elementos. Y sobre todo, ya después nosotros nos vamos a enfocar principalmente en esto, en el margen de desvanecimiento, porque como te digo, ahí es donde se tienen que incluir la protección frente a todos los posibles elementos de distorsión o de corrupción de nuestra señal, ¿sí? No sé si ahí queda un poquito más claro cómo se enfoca cada uno de estos parámetros o cada uno de estos elementos.
Sí, entonces lo que entiendo es que la señal, la relación señal-ruido son los 13 dB, que es lo del desvanecimiento. Y aquí estaría como que incluido ya lo que sería factores de lluvia, nubes, etcétera, ¿no? Y ahí está puesto en este ejemplo los 13 dB. A ver, los 13 dB tienen que ver solamente con la relación de señal a ruido, nada más, ¿sí? Con la relación de señal a ruido que se tendría en el receptor, y eso más la relación de señal a ruido mínima, ¿sí? La relación de señal a ruido mínima, y eso es lo que me garantiza esa sensibilidad del receptor. De ahí todo lo demás que tiene que ver con lluvia, tiene que ver con gases atmosféricos, con obstáculos, etcétera, eso está enmarcado dentro del margen de desvanecimiento, que es básicamente lo que está desde aquí, ¿sí? Hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que está enmarcado ya básicamente en todos los efectos del medio. Pero lo que es ruido propiamente dicho, eso solamente está enmarcado desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ah, ya. Y estos no son datos establecidos, ¿no? No. Estos solamente les puse a manera de ejemplo, ¿sí? Porque en función de eso, como te decía, ya puedes utilizar esta potencia, la potencia nominal, para poder realizar el balance del enlace, ¿no es cierto? Porque acuérdate, el balance del enlace es igual a ¿qué? El PR, bueno, el PDR es igual a la PET, menos el LTT, menos el LTA, o el LAT, perdón, el LAT, más la ganancia del transmisor, menos las pérdidas básicas, más la ganancia del receptor, menos el LTR, ¿no es cierto? El LT, menos el LTR y menos el LAR, ¿no es cierto? Todo eso es el balance del enlace. Entonces, si tú garantizas o dices que esta quieres que sea la potencia mínima, ya puedes tener eso como un parámetro aquí. Entonces, aquí puedes determinar la potencia entregada, ¿sí? Para una distancia. Recuerda que las pérdidas básicas dependen de la distancia. Entonces, puedes encontrar la pérdida necesaria para garantizar esta potencia en esta distancia, ¿no es cierto? Ese es un modelo de ejemplo, ¿sí? U otro ejemplo es, en cambio, ¿cuál será la distancia, en cambio, de cobertura, ¿sí? Que lograrás generando o entregando una potencia específica para provocar en esa distancia este valor de potencia recibida, ¿no? Entonces, esos son básicamente los parámetros, o a su vez de pronto puedes determinar también los valores de ganancia necesarios, sabiendo ya las potencias y las distancias correspondientes, ¿no? Entonces, aquí ya podemos hacer varios análisis, ¿no? Porque ya tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios, ¿sí? No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, que sí lo entendí. En cuanto a esto del porcentaje, ahí me confundí igual, porque dijo un 1% hace un momento. Claro. ¿A qué se refería con eso? Claro, eso iba más que nada con esto del margen de desvanecimiento, ¿no? Porque justo a eso iba, ¿no? Cuando nosotros establecemos y decimos, por ejemplo, condiciones de operabilidad, cuando hablamos de operabilidad estamos diciendo que queremos garantizar un valor de campo eléctrico específico o de potencia recibida específica en el 99% del tiempo, por dar un ejemplo, ¿no? Porque no podemos garantizar en el 100% del tiempo porque eso en términos probabilísticos no existe, ¿sí? Lo que sí podemos encontrar es 90%, 99%, 99.9%, 99.99% y así, ¿sí? Y eso ya vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, eso digo, más adelante vamos a ver con mucho más detalle, pero ahorita te voy a explicar muy brevemente para que no te quedes con la duda. Si yo quiero garantizar un valor de potencia recibida en el 99%, ¿no? Estamos diciendo que este margen de desvanecimiento no va a sobrepasar este valor correspondiente de los 16 dB, asimismo, en una probabilidad del 99%. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, pero ¿quién es el que provoca este desvanecimiento? O ¿quién es el que puede provocar este posible desvanecimiento? Son esos efectos, ¿no? La lluvia, la humedad, los obstáculos, etc. Eso es lo que puede provocar el incremento correspondiente, porque eso básicamente va a fluctuar.
¿sí? En condiciones normales, incluso ni siquiera va a haber ese desvanecimiento y nosotros vamos a tener siempre esta potencia, ¿sí? Pero ya cuando existe lluvia o cuando exista alguna situación, vamos a tener un desvanecimiento de 4 dB, de 8 dB, de 10 dB, etcétera, ¿no? Y de pronto, en el peor de los casos, vamos a tener un desvanecimiento de 16 dB, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que en el 1% de probabilidad, ¿sí? Solamente en el 1% de probabilidad se puede llegar a superar este valor de 16 dB, ¿sí? En el 1% de probabilidad. Entonces, ¿de eso qué implica? Que obviamente en ese 1% de probabilidad nosotros vamos a tener una potencia, o un campo, más bien dicho, una potencia, un campo, como queramos determinarle, inferior al valor, obviamente, que nosotros nos habíamos propuesto en el 99%, porque tiene sentido, son complementarios, ¿no? La probabilidad de que supere yo un valor, por ejemplo, establecido si es 99%, la probabilidad de que sea inferior el valor es el complementario, es del 1%. Entonces, de esa forma están relacionados, ¿no es cierto?, los valores de campo esperado con respecto a los desvanecimientos que pueden generar cada uno de estos elementos. Pero como les decía, ya una vez que entremos básicamente a este tema del desvanecimiento, que es un tema bastante amplio, ahí vamos a ir discutiendo todos estos parámetros y estas situaciones. No sé si de pronto con la explicación te quedó un poquito más claro. Sí, ahí sí entendí todo. Ya, perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿Alguien? Inge, disculpe, nosotros ahorita estamos haciendo un análisis de un enlace entre dos puntos, pero ¿podría ser también hacer este análisis en un enlace de multipunto o no? Claro, o sea, lo que pasa es que en un enlace multipunto, ¿sí? Por ejemplo, es un enlace zonal a la final de cuentas, ¿no? Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, un transmisor, ¿sí? Y ese, si es un enlace multipunto, tú podrías tener un receptor acá y un receptor acá. Obviamente, el análisis tiene que ser individual, ¿no? Porque no es lo mismo el trayecto que tú vas a tener en esta dirección que el que vas a tener en esta dirección y que vas a tener en esta dirección. Entonces, inicialmente, si tú quieres hacer un enlace punto a punto o un enlace punto multipunto, puedes de cierta forma garantizar los elementos de recepción en cada uno de los puntos. Entonces ahí sí puedes determinar los términos de potencia que habíamos manejado, ¿sí? Pero como ya vamos a ver más adelante, sobre todo en enlaces zonales, no tanto multipunto, no es que yo sé que específicamente en este punto va a haber un receptor, en este punto va a haber un receptor, en este punto va a haber un receptor. Hablamos de términos de campo eléctrico. Y el término de campo eléctrico no estamos hablando de un punto específico, sino hablamos de una zona, ¿sí? Entonces, ahí básicamente también intervienen los modelos de distribución estadística, porque como te decía, de pronto se pueden hacer distribuciones de estadísticas temporales y distribuciones de estadísticas espaciales, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de estas? Que no es lo mismo, por ejemplo, yo puedo hacer varias mediciones porque en función de eso se sacan los datos estadísticos, ¿no? Entonces yo puedo hacer varias mediciones solamente en este trayecto. Y hago varias mediciones y voy viendo cómo cambia y cómo oscila el campo recibido, ¿no? Entonces esas son variaciones temporales, ¿sí? Porque con el tiempo, la ubicación es la misma, pero con el tiempo van modificándose, va oscilando los valores de campo. Entonces ahí yo puedo modelarlo esto de forma estadística y determinando una media, una variación, una desviación típica, etcétera, ¿no? Cada uno de los parámetros que forman parte de un análisis estadístico, ¿sí? Ese es el análisis temporal, la variación temporal. Una variación, en cambio, espacial, se refiere a que, por ejemplo, yo tengo aquí el transmisor, ¿sí? Y en el mismo tiempo, claro que ahí hay que tratar de mantener las mismas características, ¿no? Entonces, de pronto yo tengo un receptor acá a una distancia, de pronto en esta ubicación a la misma distancia, acá a la misma distancia, pero están en diferentes ubicaciones. Y de pronto yo puedo hacer la medición al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no hay variación temporal, pero sí hay variación espacial. Y ahí yo también me voy dando cuenta que existen variaciones en el campo que yo tengo en este enlace, en el campo que yo tengo en este enlace y en el campo que yo tengo en este enlace. Si, así se mantengan la misma distancia y las mismas características de transmisión y de recepción. Pero lo que cambia, obviamente, es los diferentes entornos de cada uno de los trayectos.
Entonces ahí se modela de forma distinta. Entonces, claro, o sea, ya cuando analizamos un enlace zonal, se lo modela de forma estadística, ¿sí? Si tenemos un enlace punto, punto, se lo puede modelar de esta forma, y si tenemos un enlace punto, multipunto, se tendría que hacer un enlace individual entre cada uno de los elementos o de los puntos de recepción correspondiente. Pero claro, o sea, si se tiene ya las ubicaciones y más aún las características del trayecto, se puede hacer cada uno de los de los análisis correspondientes. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de finalizar? ¿No? Listo, chicos. Entonces... disculpe. Sí, dime. No pude entrar a la clase, tenía problemas de conexión. No sé si tal vez me podría ayudar con la asistencia. Sí, ya te registro. Muy gentil, ingeniero. Ya. Listo, chicos. Entonces, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Por favor, quedaránse pendientes del aula virtual que les voy a enviar una tarea. Ok, chicos, muchas gracias. Que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias.